Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres, el espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. ¡Comenzamos! Dicen que los cambios que han sufrido las familias en los últimos tiempos han generado un desajuste en el mundo. Dicen que los tiempos pasados eran mejores. Dicen que sería una buena idea que se hiciera un cambio y que las mujeres perdiéramos el derecho al voto y que el voto se realizara de manera familiar. Y dicen que el feminismo ha hecho que las mujeres entren en un proceso de carga y sobrecarga en el mundo que podría ser fácilmente resuelto regresando a modelos familiares tradicionales en los cuales las mujeres encontraríamos paz, descanso y felicidad. ¿Será que todos estos dichos son así? ¿O será que tienen intenciones ocultas que están buscando otras formas de ejercer control sobre las mujeres, sus cuerpos y sus decisiones? Esto es Cama para Tres. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. El día de hoy está por acá Leticia Muñoz, psicóloga, terapeuta familiar, de pareja, feminista, y una persona muy emperrada el día de hoy por muchas de estas ideas que estaremos discutiendo el día de hoy, y tengo el súper gusto de poner este tema en conversación con mi comadre socia cómplice. Nara Pérez, psicoterapeuta, feminista, también emperrada y también medio asustada, ¿no? Pero me da mucho gusto que este episodio vamos a dedicarlo a mirar de manera crítica todos estos decires que circulan en el internet, ¿no? Entonces quédense con nosotras en este episodio para ver si es cierto esto que dice de que lo que necesitamos es volver a modelos tradicionales para que las mujeres descansen y para que el mundo esté en paz, ¿no? ¿Será? Quédense con nosotras para este episodio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Sí, y a lo mejor pienso que vale la pena para iniciar como poner un poco de contexto, ¿no? En los últimos tiempos, en redes, en las noticias, han estado circulando conversaciones de personas en Estados Unidos que parecían lejanas y distantes sobre sería una buena idea que las mujeres se dieran su derecho al voto y se erradicara ese derecho para que esto recayera en el jefe de familia, ¿no? Y eso, bueno, parecía, es una conversación, no es que ya sea una iniciativa, pero recordemos que el abrir conversaciones de este tipo, pues es empezar a abrir la posibilidad de que los derechos se pierdan en determinado momento. O sea, así empieza el retroceso en la historia, ¿no? Y entonces empezaron a tener estas conversaciones y y eso era una conversación de Estados Unidos, pero recientemente hay un diputado que tenía que ser panista que justamente viene a decir que esa sería una muy buena idea de aplicar en la sociedad mexicana. Evidentemente invisibilizando que en México hay una diversidad de organizaciones familiares, que en México es bien común y es una gran parte de la población que está compuesto por jefaturas femeninas, jefaturas de familia femeninas, y que entonces un poco lo que ellos argumentan es que pues lo que ha sucedido con los feminismos es que las mujeres al salir al campo laboral, al empezar a decidir si queremos o no ser madres, al empezar a decidir si queremos o no estar en matrimonio o en otro tipo de vínculos, pues lo que ha sucedido es que esto ha generado mucho malestar, que las mujeres están sobrecargadas, que está siendo muy difícil cumplir con los roles, que se está descuidando un poco la parte de la crianza y las infancias, y que entonces la solución a esto sería que pues regresáramos a ese modelo donde hay un proveedor, donde las mujeres permanecen en casa al cuidado de hijos, hijas, hijes,
y que esa sería la mejor forma de solucionar esto. Y creo que esto también es algo que se ha visto muy reforzado a partir de la pandemia. A partir de la pandemia empezaron a surgir creadoras de contenido que pues visibilizaban este estilo de vida, ¿no? Mujeres que a lo mejor decían, claro, voy a preparar pan y pasta y comida desde cero para alimentar a mi familia mientras mi esposo está saliendo a trabajar, y que parecería que es algo como una experiencia de muchísima felicidad, ¿no? Que entonces, qué relajación el estar muy tranquila, rodeada de tus hijos, hijas, hijas, si los tienes, y estar ahí preparando alimentos sin ninguna presión, sin ninguna decisión compleja que tomar, y solamente existiendo ahí. Esa es un poco la narrativa que quieren vender y que parecería que nos están invitando a experimentar, ¿no? Ese es Sí, un poco el contexto. sí, Leti, y creo que, como bien decías, eh, las conversaciones que se tienen, sobre todo ahora que las redes son un lugar con tanta audiencia, es muy importante de mirarlas y escucharlas de manera crítica, ¿no? O sea, pienso en lo importante que es consumir contenidos así, de forma crítica, pensar cuál es el mensaje que me está dando este contenido, ¿no? Porque pienso en esto que decías de cómo se vende este contenido de, no, pues tú vas a estar horneando el pan y cuidando a los hijos y esa es una vida relajada y esa es una vida tranquila. Número uno, descomplejizando la gran cantidad de energía que se invierte en los cuidados, la gran cantidad de energía física y mental, ¿no? Cómo los cuidados sí sostienen la vida, pero además volviendo de nuevo a esta idea como sí, como a una especie de cautiverio, ¿no? El único lugar que le corresponde a una mujer es regresar a su casa y además difundiendo ideas que me parecen muy irresponsables y muy riesgosas, como decir que por el feminismo entonces ahora las mujeres quieren ser como los hombres, ahora están cansadas y es culpa del feminismo que las mujeres estén así, cuando eso es no nombrar que todas esas cosas, todo ese cansancio, todo ese dobles, triples jornadas, toda la carga mental, sigue siendo producto de la sociedad patriarcal, ¿no? Y de no asumir responsabilidades compartidas, ¿no? De dejar toda la carga mental e instrumental en manos de las mujeres, de no hay políticas públicas para que puedas salir a trabajar y maternar con apoyos, etcétera. Es un discurso bien reduccionista. No, y ojo, Nara, yo creo que ahí no solo es este sistema patriarcal, sino es este modelo económico del capitalismo. O sea, el Así es. capitalismo es el que tiene agotado a hombres y a mujeres. O sea, no solamente a mujeres. O sea, creo que eso es justamente parte de la reducción. Una, que la realidad es que no, o sea, pensar que está en la naturaleza de las mujeres el deseo de ser madres de entrada es algo irreal. En la historia hay múltiples ejemplos de mujeres que han elegido no ser madres y están bien con ello, ¿no? Entonces, de entrada se invisibiliza esa diversidad de elecciones que las mujeres pueden hacer respecto a si quieren o no maternar. Y luego pienso eso, que se coloca la responsabilidad en el feminismo y no se cuestiona el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista es quien ha generado estas dinámicas donde hay que producir más, donde para poder tener acceso a cosas en la vida tienes que estar constantemente incrementando tus ingresos y demás. Y que entonces bajo ese marco, como que algo que también se invisibiliza es, en esta posición crítica que mencionabas respecto a las redes, es quiénes son estas mujeres que están creando este contenido. ¿Realmente son mujeres, no sé, de un estrato económico bajo, medio, que de verdad sea sostenible su vida así? ¿O son mujeres que pertenecen a un estrato económico alto, que justamente tienen un ingreso al hacer estos videos por sí mismo? Ajá, sí. Incluso una de estas mujeres que ni siquiera voy a mencionar, pero que es muy conocida en redes,
tiene una marca de productos para cocina. Entonces, ha modelado también. Entonces, es una mujer que recibe ingresos de redes, de sus productos, de su trabajo como modelo. O sea, tiene todos esos ingresos. Su familia es una familia acomodada que tiene un rancho de... Y entonces, que ella venga a decir esto desde esta posición de privilegio, donde ni siquiera, incluso para los videos, ni siquiera a veces ella se peina porque tiene un personal que maquilla y arregla, es como que, ¿dónde está esa congruencia, no? Porque desde ese lugar, pues tal vez ella ni siquiera tendría que estar haciendo videos, ¿no? Ella tendría que estar abocada a otras tareas sin tener que estar participando en este espacio público. Y que si puede participar en el espacio público es también por la lucha histórica feminista, ¿no? Y quizá Total. ella tuvo más posibilidades también por los privilegios de, de esa misma participación, pero aunque los haya tenido, sin el movimiento feminista, no, las mujeres no estarían ocupando ni los medios, ni teniendo trabajos, ni nada, ¿no? Entonces es una gran contradicción. Es como este dicho popular de cuando alguien, de que morder la mano que te está dando de comer, ¿no? Es Claro. así, yo lo veo así, ¿no? Como, ¿cómo se te olvida que si tú puedes aparecer hoy en el espacio público es por las ancestras y por toda la historia de lucha feminista para tener una ciudadanía, una identidad, ¿no? Justo una identidad que no dependiera de ser la esposa de tal. Sí, sí. O sea, el poder estar diciendo tal barbaridad ante el mundo tiene que ver con eso, con que alguien más te dio la posibilidad. O sea, pensemos en ejemplos como Afganistán, ¿no? Un país donde las mujeres no pueden tener acceso a redes, donde no pueden salir a la calle solas, donde no pueden hacer ejercicio, donde no tienen acceso a la educación, donde no pueden, sí, hay una serie de cosas que no pueden lograr, que en algún momento hacían y que a partir de que regresan el régimen talibán, pierden todas esas posibilidades. Entonces, justamente, como que ahí pienso que tal vez es la primera incongruencia que tendríamos que mirar. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Desde dónde lo están diciendo? ¿En qué condiciones lo están diciendo? Y cómo esas condiciones se asemejan a las que yo vivo. Porque yo sí pensaba, estaba viendo el otro día justamente en redes a una TikToker que dijo, ¿cuánto costará la estufa con la que está cocinando ese pan? Yo en mi ignorancia dije, ay, bueno, pues debe ser una de esas estufas antiguas que se la heredó su abuela o algo así. No, Nara, esa estufa cuesta como $350,000. O sea, como que justamente pensaríamos, ¿cómo sería esa realidad pensemos las mujeres mexicanas, ¿no? Donde las familias a veces requieren del ingreso ouch. Creo que Nara está pausada. Un momento. Listo, ya regresó Nara. Ya regresé, pareció se indigna y se va, que sí estoy indignada, pero no es que se fue la luz en mi casa momentáneamente. La luz se indignó de escuchar estas A de ideas. escuchar todo esto, sí. Ajá, y que justo yo mencionaba, estábamos hablando del estilo de vida que tienen estas mujeres, porque la otra mujer que es como muy defensora de este movimiento es una mujer empresaria que tiene, que es líder de un grupo, y que entonces justamente son mujeres con un poder adquisitivo importante, que están en esferas de poder y que entonces desde ahí es de donde lo están hablando. Que si nosotros lo colocáramos en el terreno de la población mexicana, pensemos cuántas familias funcionan gracias a la aportación económica que hacen sus integrantes, ¿no? Porque en este sistema, pues solamente así es como se puede acceder a una vida más o menos digna a partir del esfuerzo conjunto, ¿no? Claro, claro. Y es que, bueno, creo que eso, o sea, pienso en que
me pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué todas estas creadoras de contenido, este diputado, o sea, no es casual que, como dices, tengan en común que vienen de contextos privilegiados? ¿Por qué les beneficia promover este tipo de ideas, no? Pues porque es mantener el status quo del privilegio, de que solo las decisiones las tomen unos pocos, ¿no? Para decidir sobre otras vidas. Y eso es riesgoso. No, incluso yo pensaría que la realidad es que ahí hay una fantasía de pensar que como son mujeres en posiciones privilegiadas, a ellas no les afectaría esta situación. También, Pero como que si no han visto la serie del cuento de la criada, vayan y véanla, por favor. O ahora sí sea, ya la voy a ver. es una serie, o el libro también léanlo. Es una serie escrita por Margaret Atwood, pero es una mujer que creó esta historia a partir de sucesos que ya han pasado en la historia de la humanidad. Entonces, a partir de eso creó una historia muy distópica, pero justamente parte de lo que, bueno, no la quiero spoilear, pero justamente algo que sucede es que estas mujeres que empiezan a crear este movimiento, eh, el privilegio no necesariamente las coloca en una mejor posición, porque se les olvida que hay hombres misóginos, que tenemos en la historia un montón de ejemplos donde los hombres particularmente no han sido quienes resguarden, quienes ocupen este lugar de seguridad. Habrá hombres que tal vez sí lo lograron desarrollar en sus núcleos familiares, pero en la historia hay mucha evidencia de hombres violentando a las mujeres, colocándolas en una situación de vulnerabilidad, y que entonces el que esto suceda lo que haría es que las mujeres queden todavía más de por sí, o sea, en estos tiempos, pues apenas está logrando que si tú estuviste en una relación de pareja por muchos años y hay una separación y tú te dedicaste a las tareas del hogar, bueno, pues apenas se está trabajando en que haya una remuneración económica porque tú en lugar de salir al campo laboral estuviste realizando trabajos de cuidado durante toda tu vida. Y entonces, si estas ideas avanzaran y estos derechos se perdieran, si tu pareja decidiera quedarse, irse en cualquier momento, pues tú quedarías en el papaloteo total, porque no tendrías educación o no tendrías alguna forma de trabajo fuera del hogar que te genere ingresos, porque los cuidados no serían vistos como un trabajo, sino simplemente como acciones de amor y en pro Ujú. de la familia. Y entonces, como que esas son las cosas que tal vez sería importante cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esa realidad aplicaría para mí? Porque difícilmente las mujeres van a tener ese nivel de vida que tiene esta mujer, donde ella produce su dinero, donde su pareja produce dinero, donde vienen de un histórico donde tienen una capacidad adquisitiva importante y por ende hay muchas cosas que por supuesto que están resueltas para ellos, ¿no? Sí, y que incluso no sabemos, porque bueno, yo no lo sé, pero el que esta mujer tenga recursos y tenga cierto privilegio, tampoco quiere decir que no viva violencias, ¿no? Pero que a veces también esas violencias quedan invisibilizadas por estos discursos de mantener este estatus tradicional, porque sí tampoco son, o sea, también existen los casos en que una mujer con recursos, no estoy diciendo que esta, ¿no? Una mujer con recursos no pueda, justo porque aunque tenga recursos, se atraviesan otras dinámicas, no pueda abandonar una relación violenta, ¿no? También hay esos casos. Ahora imagínense si se pierden los derechos. Perder los derechos es desaparecer del mapa como ciudadana. Eso es, ¿no? Sí, Desaparecer pienso, del mapa. Afganistán. Ajá, ¿no? Y entonces, ahora imagínense eso, que vayamos perdiendo estos derechos como es el voto, ¿no? Y entonces es volver a como antes, ¿no? Donde cuando se hacían conteos de población,
se contaban solo los hombres e infancias, niños, hombres, ¿no? Esos eran la población. Bueno, Ajá, no, perdón. ya se me olvidó. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, es que ahorita que decías eso, yo pensaba, simplemente pensemos las mujeres en cómo ha avanzado la medicina para nosotras. O sea, las ciencias se han creado basadas en el hombre. Y si ustedes se dan cuenta cómo ha evolucionado la medicina, pues los procedimientos se han hecho cada vez menos invasivos, más cómodos, más prácticos, menos dolorosos. En las mujeres hay procedimientos que se crearon muy tardíos, que son súper invasivos, dolorosos, y que ha habido movimiento a partir de que las mujeres han entrado a la ciencia y han visibilizado como no tiene que ser tan así, ¿no? O sea, no tiene que ser tan doloroso. Con la tecnología que hay, podría replantearse los procedimientos. Eh, el cómo funciona nuestro cuerpo es desconocido. En comparación, siempre la media que se tomaba era cómo funcionaba el cuerpo del hombre. Entonces, no solo desapareces en número, sino desapareces de la ciencia, desapareces de esta diversidad de pensamiento que se puede aportar desde la experiencia de ser mujer. O sea, desapareces para aportar conocimiento, para, para plantear tus necesidades en el mundo. O sea, es desaparecer de todos lados, ¿no? Así es. Sí, justo cuando decía que esa población era la que contaba, y justo iba para decir, ¿no? Si tú eres la población que cuenta, pues eres la población que tiene derecho a aparecer en todos los espacios, ¿no? Y eso es súper, súper riesgoso, como dices, que se borre nuevamente la experiencia de las mujeres, ¿no? La experiencia, el sentir, la corporalidad, el todo. Por eso digo, o sea, la pérdida de derechos se traduce en una desaparición, en un despojo de la identidad, de la ciudadanía, de poder compartir tu experiencia, y por eso es tan riesgoso. Sí, y creo que de pronto algo que ha hecho que este sea un tema que se pone en conversación es como la romantización de los roles de género tradicionales, ¿no? Como, como es una romantización, parecería que primero está en la naturaleza de las personas. Está en la naturaleza de los hombres ser proveedores, está en la naturaleza de los hombres resolver problemas, está en la naturaleza de los hombres ser racionales. Y esas son ideas de hace mucho tiempo que justamente se ha evidenciado científicamente que no es cierto, que estas cosas que parecen que se asociaron durante muchos años a la naturaleza de hombres y de mujeres, no funciona así. Que hay mujeres que son racionales, pero que también hay hombres que son emotivos, pero que también hay mujeres que resuelven muy bien y que organizan y que incluso las labores de crianza y de cuidado justamente implican esas características, ¿no? Y que también parecería que la sobrecarga está en tomar decisiones en el mundo externo, como dónde trabajas, qué haces con tu dinero, cómo le haces para cubrir tus gastos, pero se invisibiliza que la crianza es una fuente de carga mental y de Súper. desgaste, ¿no? Sí, sí, ahorita que decías de que los hombres racionales, la verdad es que lo primero que pensé es como, eso no pareció mucho con el señor que se hizo viral porque rompió la televisión porque México perdió, ¿no? Que agarró a golpes su televisión, la rompió y luego no sé si es ese mismo señor u otro, pero salió una noticia de un hombre que mató a su esposa cuando México perdió, ¿no? Y entonces imagínense, esto sucede en un contexto donde los derechos son vigentes, pues como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Si empezamos con estas ideas, y esto que decías, Leti, de invisibilizar, ¿no? Toda la complejidad que tiene gestionar los cuidados para gestionar una vida eh, familiar, también creo que es muy común y que está muy romantizada la idea de la familia
tradicional y muy invisibilizadas, que hay muchas formas de ser familia, ¿no? Yo escucho mucho todavía también en consulta, ¿no? He tenido varias conversaciones con una chica que evidentemente está politizada en su pensamiento, pero ella misma reconoce, ¿no? Y de repente me dice, es que no entiendo de dónde me viene tanto este anhelo, ¿no? Porque se separó del padre de su hija, de dónde me viene tanto este anhelo y este dolor, porque no vamos a tener esa familia, ¿no? Esa del papá, la mamá, la hija y la casita, ¿no? O sea, me duele mucho, siento como que he tenido que aprender que mi hija, mi mamá y yo somos una familia, ¿no? O sea, como que siempre está este bombardeo de que esa es la manera de vivir, ¿no? Y también es bien peligroso porque son contenidos que también con estas creadoras de contenido creo que han adquirido mucha relevancia, ¿no? Pienso mucho en una que a veces me salía mucho en mi feed, no sé por qué, porque no es el tipo de cosas que yo busque en mi feed, lo cual me hizo pensar, se hizo muy popular, ¿no? Este, que era, creo que se llama Rorro, que salía siempre horneando pasteles y preparándole comida exquisita, artesanal a su novio, ¿no? Pero que después ella misma dijo, no es que yo quiera promover este estereotipo, ¿no? Es que a mí es algo que me gusta hacer y que puedo hacer porque tengo privilegios para hacerlo, ¿no? Pero no porque esta sea la única manera en la que las mujeres podemos o debemos vivir. Sí, que eso me parece fundamental, Nariux. O sea, yo, bueno, creo que acá lo he dicho muchas veces. Yo me gusta mucho hornear cosas, Hornear. me gusta la repostería y justamente una amiga me decía, oye Leticia, pero pues tú no disfrutarías esa vida. Y yo decía, no, porque me gusta hornear, me gustan los hilos, me gusta bordar, me gusta tejer, me gusta macramé, me gusta todas esas cosas, pero lo que acabas de decir es fundamental. Es algo que yo elijo hacer cuando yo quiero hacerlo. Porque esas cosas me gustan, pero me encanta hacer mi trabajo. O sea, me encanta lo que hago, lo disfruto mucho más. Nunca diría, ay, voy a dejar de hacer esto por hacer esto. No. O sea, lo otro para mí es un hobby, ¿no? Y yo Ujú. decido si lo hago en un mes o si lo hago en 6 meses o si no lo hago en un año. Es una elección, ¿no? Sí, claro, y justo eso lo dije, creo que lo dije en el episodio que hicimos por la marcha del 8M. O sea, para mí en términos muy cotidianos, muy simples, y para que no le anden creyendo a las creadoras de contenido que dicen que el feminismo es lo que a través de la libertad nos dio una cárcel, no, no, el feminismo ha sido la lucha porque las mujeres podamos decidir qué queremos hacer con nuestra vida, cuándo lo queremos hacer, por qué esa lucha porque tengamos decisión, ¿no? Y entonces retroceder a ceder nuestras decisiones al esposo o a quien sea que se le esté considerando como comillas jefe de familia es un gran y gravísimo retroceso. Que la capacidad de poder elegir es algo súper básico de la dignidad humana. Sí, sí, y sobre todo pienso como que ese es el regalo del feminismo es cuestionar las formas únicas de todo, de relacionarte, de organizarte a nivel social, familiar, de pensarte, de cómo vivir tu vida. O sea, ese es el gran regalo de los feminismos, ¿no? El cuestionar que la diversidad está en ser humano y ser humana, Ujú. ¿no? O sea, que a partir de eso tú puedes tomar una serie de decisiones tan diversas y variadas que van a dar formas y modos de vida muy diversos. Entonces, sí creo que eso es importante porque yo sí creo que a lo mejor sí hay mujeres que dicen, a mí me encantaría que alguien trabaje para mí y yo realice el trabajo dentro de casa y dedicarme a cuidar a los hijos. Está bien.
O sea, eso es algo que el feminismo no cuestiona. Si Ajá, tú si eso quieres lo vivir estás eligiendo tú, ajá, porque está tiene bien, sentido para ti. ajá, eso está bien, tú lo puedes hacer, pero que sea tu elección y que eso no tiene nada que ver con que deje de ser una elección para otras mujeres. Es decir, esta decisión individual no tendría que ser que promueva que se le quite el derecho a otras mujeres que podrían querer, necesitar incluso decidir diferente. Porque sí, a lo mejor en la historia sí hay familias que en este modelo tradicional han sido felices, funcionales, eh, Mm, la han pasado bien, les ha funcionado. Pero también en la historia hay mujeres que han sido violentadas, que han sido asesinadas, donde a lo ujú. mejor estos parámetros no se cumplieron y entonces que haya un derecho que les permite decir ya no quiero seguir ahí y les permita salir de eso, de esos lugares, eso es lo que tendría que estar ahí. O sea, que mi decisión individual no cuestione el derecho de otras mujeres de hacerlo diferente. Y eso es lo que justamente tendríamos que aprender a separar, ¿no? El decir, no tengo por qué promover el que las mujeres no voten. Si yo en mi familia decido que sí, que yo no voy a ir a votar, que va a salir a votar solamente mi pareja porque así me siento cómoda, hazlo. Pero de eso a que defiendas y promuevas que otras mujeres que piensan distinto no lo hagan o que tienen otras organizaciones familiares, hay una diferencia muy grande, ¿no? Esta diferencia entre lo individual y el impacto que tiene en lo colectivo. Sí, que pienso que hoy día es así, ¿no? O sea, hoy día cada persona y cada mujer puede elegir si quiere ir a votar o no, ¿no? O sea, Ujú. pero no hay esta imposición de, es que lo mejor es que vote solo mi esposo, mi pareja, no, quien sea. Porque además escuchaba otra creadora de contenido criticando esto y tiene razón, ¿no? O sea, quienes venden la idea, venden la idea de que no, y así va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque no va a haber conflictos, porque todo va a ser más fácil de gestionar. Yo pienso, una razón para que no haya conflictos es precisamente la opresión, ¿no? Pues no, ya no va a haber conflicto porque ya no tengo opción, pero además eso invisibiliza que claro que puede seguir habiendo conflicto, porque en la familia cada miembro piensa distinto, pero el buscar que todo eso se englobe y lo lleve una persona es justamente buscar suprimir esa diferencia mediante ejercicios de robo y de opresión. O sea, Sobre, fatal. ajá, sobre todo, ¿sabes? Como que pienso que también si cuestionamos un poco qué hay detrás de estas ideas, como que algo que pasó durante mucho tiempo es que en las familias se vivían violencias diversas, pero era Ujú. algo en lo que el Estado no intervenía porque se consideraba un espacio privado. Y entonces uno de los grandes éxitos que ha habido en términos de leyes es que entonces empezó a visibilizar lo que sucede en el espacio privado y el Estado empezó a tomar cartas en el asunto y se empezaron a crear estas leyes que protegen de violencias a mujeres, y a infancias también. Entonces, eso me parece importante, como que el llamado de esto es que una vez más todos esos temas se coloquen en lo privado y en lo privado, pues justamente se genera ese espacio de opresión. Porque entonces, si socialmente está validado que la voz que suene sea la masculina, pues entonces eso da pie, volvemos al ejemplo, es que Afganistán es un gran ejemplo, que se aprobó que los hombres pueden castigar de manera física a las mujeres, siempre y cuando no sea visible el castigo, ¿no? Pero si ellos encuentran métodos para golpear sin dejar una gran huella o que no sean en lugares donde se ve, entonces eso es válido, pues. Entonces creo que esto es un llamado como para fomentar este individualismo y no generar esta colectividad, porque un poco eso es lo que pasa con los feminismos, que te invitan a lo colectivo, te invitan a mirar que tal vez lo que te está generando a ti malestar no te está pasando solo a ti, sino le está pasando a una mujer del otro lado del mundo con otra cultura, con otras características, pero que se está siendo replicado.
Y eso invita a pensar en colectivo, ¿no? Sí, y yo pues me regreso o sea, tomo el punto de la colectividad, que creo que es muy importante, porque además la colectividad pues se construye así, colectiva, pero también a partir de poder tener esta individualidad. Vuelvo al punto de poder tener capacidad de elegir, no de solamente seguir, o eso, solo seguir una opción porque es la única que hay. O sea, hoy día las mujeres en Afganistán tienen predefinida toda su vida, ¿no? De qué lado de la calle pueden caminar, qué puede hacer un hombre hacia su cuerpo, si pueden voltear o no a mirar a las personas, si tienen que llevar un velo, o sea, todo está ya predefinido, y me parece que mucho de lo que pasa en Afganistán es un guión de vida que es inhumano, Sí, o que sea es que, despojar. Ajá, sí, ajá, o sea, que te desconecta totalmente de la posibilidad de hacer cosas incluso placenteras, ¿no? O sea, como pienso, si te gusta hacer deporte, no pueden hacer deporte. ajá, ¿Por? O sea, ¿por? Ese está un tema de salud, la actividad física en ciertos puntos, ¿no? Entonces, como que pienso que estas posturas un poco, sí se, o sea, lo que están haciendo es tomar necesidades que hay, porque sí, vivimos en sociedades de mucho cansancio, de mucho agotamiento, de mucha demanda, y están queriendo dar una solución muy fácil al tema, y una solución que recae en las personas y no en la toma de decisiones de los que están en puestos de poder, ¿no? Sino más bien en la población en general. Y algo que me aterra un montón es que yo le decía a Nara que estaba escuchando a unos mexicanos también ahí con ideología religiosa que mencionaban que el voto tendría que ser negado, que no todas las personas deberían de votar porque no cuentan con la información necesaria y que de pronto pueden caer en prácticas como vender el voto y que entonces por eso no se tendría que votar. Y como que yo pensaba ahí que es nuevamente esta postura donde qué conocimientos son válidos y cuáles no son importantes, ¿no? Porque entonces si yo escucho, si yo tengo el privilegio de tener tiempo para seguir noticias, leer, estar al tanto de las posturas políticas, entonces yo sí podría votar. Pero si yo soy una persona que tengo jornadas de trabajo de 12 horas, donde aparte tengo actividades de cuidado, donde a lo mejor mis desplazamientos son súper complicados, donde a lo mejor mi acceso a internet no es todo el tiempo, ni en todo momento, ni en todo lugar, donde a lo mejor puede que hasta no sepa leer o no sepa leer muy bien, lo que sea. Entonces es como si mi conocimiento de saber que cuando voy y compro cosas me cuestan más caro, donde si yo voy por la calle y me doy cuenta de que está más insegura, de que hay baches, de que nos estamos inundando, como si ese conocimiento no me permitiera evaluar o saber qué está pasando con exacto. quienes gobiernas, ¿no? Entonces, nuevamente hay esta jerarquización de cuál es un conocimiento válido y cuál es un conocimiento no válido. Y creo que justamente de eso se están valiendo estas narrativas y por eso es tan importante cuestionar y no solamente decir como, claro, sería una idea muy fácil. Realmente sería una idea muy fácil si eso funcionara, ¿por qué no se sostuvo a lo largo del tiempo? ¿Por qué empezó a generar tanto malestar como para que hubiera movimientos que cuestionaran y que buscaran que cambiaran esas formas? ¿Por qué? ¿Por qué solamente están contando una parte muy romantizada de la historia que no es aplicable ni en todo mundo, ni en todo contexto, ni en todos los hombres, pues? Ujú. Lo que muchas abuelas denuncian en las marchas feministas, ¿no? Que lo he visto en pancartas. Pues si mi matrimonio se sostuvo es porque yo no tenía la posibilidad de elegir otra cosa, ¿no? Y Claro. eso y a mí se me hace súper valioso cuando las abuelas van y enuncian eso ahí, ¿no? Porque lo que están diciendo es, no, el que tú vieras según que mi familia funcionaba, no era porque yo estuviera bien, ¿no?
ellas podían estar viviendo violencia, incomodidades, control de los recursos económicos y demás, pero se veía como que todo estaba bien porque no había la opción, ¿no? De salir, de divorciarte, y entonces, pues eso, o sea, hoy hay todas esas opciones que sería terrorífico perderlas, ¿no? O sea, a mí te digo que hasta te confieso que a mí el tema me paraliza un poco. Es un tema que me digo, ¿qué está pasando? Me abruma, ¿sabes? Me abruma, me paraliza, porque es como, no puedo creer que esto esté pasando. Así como que me trabo y digo, no puedo creer que esto esté pasando. A mí me da mucho enojo, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo enojo porque siento que es justamente esta conquista del capitalismo de no voltear a ver a nuestro alrededor, de no pensar en que tal vez la persona de al lado no tiene acceso a lo mismo que yo tengo y yo no tengo acceso a lo mejor a lo que tiene acceso la otra persona. A mí me da mucho coraje, me da mucho coraje y por eso es que yo te decía, necesitamos hablar de esto porque se tiene que poner en la conversación, porque es importante ampliar estas miradas desde donde se está contando la historia y porque también pensaría que a veces lo vemos como algo tan lejano, pero pensemos simplemente en Estados Unidos, el derecho al aborto, ¡kabum! O Ujú. sea, ya no está, ¿no? En Rusia está esta onda de que las mujeres que no quieren tener hijos tienen que ir al psicólogo, ¿no? Como si no querer tener hijos fuera una cosa que, que es patológico, ¿no? O algo que tendría que ser Ujú. tratable, ¿no? Y así podemos buscar en muchos lugares estas historias de cómo cosas que estaban ganadas y que nosotras disfrutamos y que por ende tal vez no, ni siquiera habíamos pensado que se podrían ir, pues la realidad es que justamente, creo que era Simón de Beauvoir que decía eso, ¿no? Ajá, Que falta, que con una crisis los derechos así fácilmente se es. ponen en juicio, ¿no? Y se pueden perder fácilmente. Y que justo los derechos no es que Pero mañana, no cualquiera derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres y ajá, de las minorías. ajá, porque justo esto empieza con las mujeres, pero pues evidentemente toda la comunidad LGBTQ más y demás, este, va también ahí implícita, ¿no? Porque desde estas Sí, miradas no hay espacio para esas diversidades. claro. Creo que Bueno, ahora que lo dices, pienso que por eso también me paraliza un poco, Leti, porque siento que hay cosas que como mujer con diversidad funcional, discapacidad y parte de la comunidad LGBT, ya he vivido de lo que significa no aparecer en el espacio público, ¿no? O sea, y muchas claro, mujeres con discapacidad eh, vivimos eso. Aunque ahora se diga que hay derechos, nosotros seguimos viviendo un chorro de barreras para aparecer en el espacio público y entonces pienso que parte de lo que me paraliza es pensar, hemos avanzado a micropasos como mujeres con discapacidad, por ejemplo, como ujú, para ahora, ¿no? Regresar aún más y creo que por eso se me detona como una especie de miedo parálisis, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando, me doy cuenta de mis sensaciones corporales, ¿no? Se me oprime el pecho, eh, mi cuerpo está tenso, ¿no? claro. Pero siento un poco que es por eso, es porque digamos que es una vivencia que no es totalmente desconocida para mí. No, o sea, es que justo, yo sí creo que tal vez eso es lo que es una invitación a pensar, ¿no? O sea, yo sí creo que bueno, no sé, tal vez generalice, pero es muy frecuente que las mujeres sigamos viviendo, eh, aun cuando están estos derechos garantizados, en la práctica no lo están, ¿no? O sea, como que yo pienso en mis consultantes que han denunciado y que les dicen, ay, no, relájese, si va a regresar con él, ¿no? Mejor ahí tranquila, ¿no? O pienso a lo mejor en que,
en que en algún momento yo he tenido que pelear por tener un mismo ingreso de un hombre que tiene menos formación, que tiene menos experiencia, saberes, pero que como es hombre, pues entonces tendría que tener, vale más su conocimiento, ¿no? O que en el trabajo, en el día a día, es muy fácil que las mujeres, eh, en su amplia experiencia de hacer y de sostener, realicen las labores de hombres que se benefician de sus trabajos. Y eso se supone que están los derechos en marcha, ¿no? Entonces, por eso a mí me da enojo, ¿sabes? Por eso a mí me da el enojo, porque yo sí pienso que sí, que en muchos temas la lucha por los derechos está en pañales, ¿no? Pero que aún así da posibilidades para mantener esa lucha e ir avanzando en esa lucha, pero que si esa posibilidad de luchar te la quitan, o sea, el mundo va a ser brutal para, para hombres y para mujeres, pues, porque no creo que sea una mejor experiencia para todos los hombres. Habrá quienes sí, y habrá quienes abusen incluso de esa experiencia, pero también pienso como en otros que podrían tener que ejecutar papeles con los que no se Ujú. sienten identificados, ¿no? Sí, sí, que también creo que eso desmonta como este discurso que también otros creadores y creadoras de contenido circulan, como de, no, lo que sucede es que el feminismo está en contra de los hombres, ¿no? Y no hay nada más incorrecto que difundir ese entendido, es un entendido incorrecto y mañoso, ¿no? Justo Sí, para crear división. yo creo que, que no, las mujeres no necesitan, no, o sea, no necesitan nombrarse feministas. Yo, Así es. yo creo que ahí esa es una libertad que cada persona tendrá que ver cómo se nombra, pero sí creo que las mujeres disfrutan lo que los feminismos han traído para nosotras. Tan simple como yo decido vestirme, comer, hacer en el día a día, ¿no? Ujú. Aún en los lugares donde los derechos no se están viviendo plenamente, hay algunos otros que sí están presentes. O sea, pienso caso México, ¿no? No estoy pensando en otras partes del mundo, ¿no? Porque en otras partes del mundo sí creo que es una historia distinta. Pero pienso en México, aun cuando hay muchas cosas que no, a lo mejor a uno, dos, pequeñas cosas, pero hay acceso. Entonces, sí creo que a veces lo que nos falta es informarnos, que a veces queremos tomar una postura rápida, una postura sin tener mucha claridad de verdad, los feminismos son estos que nos cuentan, de verdad las mujeres quieren que nosotros odiemos a los hombres, de verdad los feminismos buscan acabar con ellos o voltear la historia y entonces oprimirlos a ellos, o la realidad es que los feminismos están poniendo sobre la mesa cuestionamientos y dinámicas que podrían beneficiarnos tanto a hombres, mujeres y diversidades, ¿no? O sea, como que tal vez por eso es tan importante en estos tiempos investigar, conversar, eh, tratar de entender de qué van realmente las cosas y tener posiciones críticas en un mundo donde cada vez nos piden ser menos críticos, ¿no? ¿Tú dirías que los feminismos buscan que odiemos a los hombres? No, no. O sea, justo pienso que la realidad es que los feminismos visibilizan cómo este es un sistema que les beneficia a ellos, pero que también los oprime, ¿no? Porque entonces reduce su posibilidad de ser a cosas muy particulares, ¿no? Reduce su deseo, su forma de relacionarse, su forma de vivirse, su forma de expresarse, y eso es lo que se visibiliza. Y lo que los feminismos visibilizan respecto a los hombres es cómo ellos pueden hacer uso del poder Así y es. esas ejecuciones del poder. Eso es lo que el feminismo cuestiona, está en contra y busca que cambie, pero eso no tiene que ver con desaparecer, con oprimir, con
quitar del planeta a los, o sea, no. Lo que Y están creo que haciendo, que lo que a muchos hombres les incomoda y lo toman como afrenta es justamente que el feminismo les pone de frente la necesidad de repensarse, de repensar cómo se están viviendo como hombres, cómo están actuando y ejerciendo el poder, la toma de decisiones, la aproximación en sus relaciones con las infancias, con las mujeres, con la naturaleza. Y creo que todos estos creadores de contenido, tipo el Temach y demás, ¿no? Se, se, se toman como una afrenta el que el feminismo les ponga de frente repensarse y repensar la manera como se relacionan, y por eso empiezan a decir que lo que el feminismo busca es que las mujeres odien a los hombres, o que ahora las mujeres quieren ser como los hombres, porque eso es una mentira. Las mujeres no estamos buscando, no todas, habrá quizá algunas que puedan estar atrapadas por ahí, pero no estamos buscando ejercer ejercer el poder o andar en el mundo de la misma manera patriarcal, dominante y violenta que los hombres. No, uh-huh. estamos buscando nuestros propios ejercicios del poder, nuestra libertad, nuestra comunidad. Sí, y que yo creo que justo, por eso yo decía al inicio, tal vez lo que tenemos que cuestionar es cómo el sistema patriarcal, el sistema capitalista nos ha llevado a comportarnos, ¿no? Porque estos creadores de contenido, pues no es que sean almas caritativas de amor que quieren, no sé, ayudar a los hombres, ¿no? O sea, estos seres lo que quieren es monetizar, ¿no? O sea, Claro, el Temach vende cadenas, cobra encuentros cobra cercanos. membresías, Ah, encuentros, ¿no? el interés está en, yo voy a decir cosas, no sé, quiero pensar que no, o sea, hay una esperanza en mí de que las dude, ¿no? Y las cuestione, pero igual y no, ¿no? Ay, yo Pero no tengo esa esperanza. yo no sé, pero independientemente de eso, lo que está haciendo él es verse beneficiado por este sistema donde las personas quieren respuestas rápidas. Ujú. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué me trató así esta mujer? Ah, claro, porque es una maldita interesada abusadora que solo quiere aprovecharse de mí. ¿De verdad será eso? ¿O habrá otras cosas en los vínculos que estén permeando esa situación? ¿O habrá Ujú. otras cosas que yo tendría que cuestionarme más allá de que encontrar una respuesta rápida me ayude, ¿no? Porque Claro. o estos discursos de los incel, ¿no? De decir, claro, todas las mujeres prefieren a, ¿qué? 3% creo, 13% de los hombres en el mundo y el resto estamos destinados a estar solos porque nunca se van a fijar en nosotros. ¿De verdad será eso lo que está sucediendo? O hay cosas que yo no me estoy dando cuenta de cómo lo estoy haciendo y están generando que las personas no quieran vincularse conmigo, ¿no? O sea, creo que Ujú. justo las cosas son muchísimo más complejas de lo que a veces queremos reducirlas y reducirlo siempre nos va a llevar a sesgos y a puntos de vista muy ciegos, ¿no? Sí, sí. Y esto, ¿no? Se pienso de nuevo en el Temach y su famoso modo guerra, ¿no? Pues eso, el modo guerra no es porque ahora estamos en modo guerra por el feminismo. El modo guerra es la misma lógica capacitista, patriarcal, ¿no? Y capitalista, en donde Uh-huh. yo, hombre, tengo que mostrar con dinámicas cómo domino, ya sea a través del dinero, ya sea a través de me haré el interesante y te dejaré en visto, ¿no? O sea, sino de que yo, hombre, tengo que mostrar cómo dominar porque soy un hombre. El modo guerra es capitalista, es patriarcal y es capacitista y no tiene que ver con el feminismo. A mí me caga, ¿no? O sea, que todos estos creadores y creadoras de contenido digan que es por el feminismo. No, es por la misma lógica capacitista, patriarcal y capitalista. Punto. Sí.
Y sí creo que justo el éxito es que se aprovechan de, de las vulnerabilidades, de las dolencias, de los malestares de la gente, que es un poco lo mismo que están haciendo estas lógicas de las thread wife, ¿no? O sea, que justamente lo que hacen es, claro, hay mujeres cansadas, desgastadas, con dobles, triples jornadas, por supuesto que las hay. ¿Es culpa de Sí, los feminismos? No, no es culpa de los feminismos. Es culpa, como decías al inicio, es culpa primero de cómo se están organizando, si es que hay otra persona con la cual organizarse, ¿no? O es culpa de que en este sistema no haya este reconocimiento a las necesidades y condiciones que se requiere para que las jefaturas de familia puedan salir a un campo laboral y mantener el cuidado en casa. Eso es culpa de cómo el cuidado se ha visto como algo individual y hasta apenas se está pensando como algo colectivo. Es ajá, culpa de cómo a lo mejor se ha generado cuánto debe de trabajar una persona para que entonces pueda tener cierto ingreso. Es culpa de cómo se ha valorizado un trabajo y se ha desmeritado otro. O sea, es culpa de muchas otras cosas que no tienen que ver con el feminismo ni con los feminismos, ¿no? Entonces, ojo con eso, volteen a ver a quienes están escuchando en cuanto a creadores de contenido. O sea, ¿de verdad el match será así con su pareja, con su esposa? ¿O, ¿O será que esto lo dice acá y suena bien taquillero y le ayuda a vender y ganar un montón de dinero, pero resulta que en la relación es otra cosa, nada que ver, ¿no? Aguas con eso, porque siento que a veces nos quedamos como con se nos olvida que las redes es una imagen que nosotros elegimos mostrar. No es el día a día de las personas, es una elección que coloca, ajá. qué quieres que vean de ti, qué quieres que entiendan de ti, y no habla de todo lo que implica tu día a día, ¿no? Sí, y quisiera retomar este punto y quizás ya para ir cerrando porque mi estómago dice que ya tiene hambre porque me levanté muy temprano y desayuné muy temprano. Este, que quisiera retomar esto que dijimos al inicio, como de poder pensar qué contenidos estoy siguiendo y quién está diciendo lo que me está diciendo en las redes, desde dónde lo está diciendo, porque a veces su vida ni se parece a la mía, ¿no? Como para que yo piense que yo puedo aplicar eso que esa persona dice a mi vida. Sí, sí, eso me parece muy importante. O sea, de verdad, en un mundo que nos demanda eh, perdernos y no pensar, pensemos, cuestionémonos, conversemos, voltemos a ver al de al lado, a la de al lado y ver realmente cómo son sus condiciones de vida, ver si esto sucediera, cómo serían para mí. O sea, yo tendría la posibilidad de comprarme una estufa de $350,000, yo tendría un rancho con caballos, vacas y para poder sacar la leche y hacer quesos, o yo tendría que estar en un lugar de 4x4 con mis hijos esperando que el sueldo de mi pareja alcance y entonces a veces no comer o priorizar que ellos coman y yo no, porque yo no puedo hacer nada más que estar ahí al cuidado. No lo sé, ¿no? Sí, sí, No yo sé. creo que eso sería muy importante, tener esta mirada crítica, conversar, eh, sí, pensaría en eso. Pues no sé si estás de acuerdo, Nariux, que lo dejemos por acá. Sí, me parece muy bien. Exacto. Igual, déjenos sus comentarios. A lo mejor ustedes han visto mismos contenidos de este tema. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Cómo es para ustedes? Creo que es un tema como muy importante de seguirlo circulando. Sí, 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 yo sí creo que esto es algo que solo será posible en la medida que voltemos para otro lado, que lo minimicemos, que lo ignoremos y cuando menos nos demos cuenta esté aquí. Creo que es importante estar atentas, digo, particularmente las mujeres, y también, bueno, he escuchado hombres en contra de esto y eso digo, es justamente eso, ¿no? El decir, podemos trabajar en conjunto para todos y todas y todos tener mejores condiciones de vida. Y lo que yo sí creo que tendremos que cuestionar es inventarnos otras formas de organizaciones, o sea, en algún momento existió el socialismo, ahora está el capitalismo, pero de verdad sean las únicas formas de organizarnos, de verdad serán las únicas lógicas que nos permiten estar en el mundo,
O justo ahí es donde tendría que estar el esfuerzo, en buscar nuevas lógicas y no regresar a estas lógicas donde hay experiencias, evidencias de opresión, violencias, malestares, invisibilización de personas, ¿no? De mujeres particularmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Un gusto, Leti. Ay, un gusto, una disculpa, pero estoy emperrada. Y ya se la saben, síganos en redes, comenten, compartan, abramos la discusión sobre este tema. ¿Qué más? Una vez más, acuérdense que estamos, si desean algún proceso de terapia individual, familiar o de pareja, nos pueden contactar a través de Instagram, un mensajillo, y pues por ahí hacemos todo el contacto, ¿vale? Y un gustazo, Nariux, como siempre. Cuídense mucho, un gustazo. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.